Estamos de vuelta con Trocha Abierta. Estamos de vuelta a su programa Trocha Abierta y con este invitado aquí el profesor Juan Antonio Joané de Puig, y estamos conversando sobre las verdades del decreto ejecutivo 130 que reglamenta la ley de descentralizaciones y que tiene que ver con que si definitivamente hay o no intrínseco dentro de este decreto toda la preparatoria, además de lo que ya conversamos el viernes pasado, donde vimos en una gaceta oficial toda una reglamentación sobre el sistema de cómo se va a implementar los fondos provenientes del impuesto de bien inmueble y que van a manejar los municipios, pero que en primera instancia va a cobrar el Ministerio de Economía y Finanzas y que posteriormente se los va a ir pasando a los municipios, presuntamente para generar bien común, cosa que en lo personal este servidor tiene una profunda duda. Profesor, seguíamos con el tema de cómo de ajustar el desglose de un nuevo valor inscrito. Cuando hablamos de un nuevo valor inscrito y vamos que se podrá ajustar el desglose, y entiéndase por desglose lo que se desmenuza en cuanto al valor de la tierra que tenía, más lo que se ha construido sobre ella, o entiéndase mejoras, entiéndase la cerca que habló el profesor, para establecer un perímetro de seguridad frente a la incapacidad del Ministerio de Seguridad y del Estado de dotar de esa seguridad a toda la población del Estado panameño. Entonces, cuando hablamos de ese desglose, de ese nuevo valor por parte de la NATI, que al final nos lo van a pasar a la DGI, que tiene jurisdicción coactiva en el evento que no lo paguemos, ¿qué entiende la gente? ¿Qué debemos entender el común de los mortales? Bueno, mira, lo que pasa es que además el decreto dice que la NATI va a hacer eso viendo el área geográfica en que está ubicada el bien. Y eso puede ser duro porque suponte de que yo vivo, la gente que estábamos viendo aquí, Boca de la Caja o San Sebastián. San Sebastián. Entonces el problema es que cuando alguien vaya a valorar ese terreno, no lo va a valorar sino en función, y lo dice el decreto, del área en que están. Entonces usted te imagina que, ¿qué es lo que va a pasar? Al final de cuentas no va a tener ni que desglosar, porque suponte que pongamos un monto de 100, que es lo que se está registrando, pero solo el terreno vale 200. Y ahí está el problema. Y además, el que está revalorando en la NATI no se va a quedar callado. O sea, va a hacer dos cosas. Esa información la van a usar para decirle, pense un momentito, 770, ¿verdad? Me dijiste que era el código fiscal. Entonces, digamos, ahí le van a meter la revalorización a la gente con esa información. Y por otro lado, esa información se la van a pasar a la NATI. De la NATI, perdón, va a pasar a la DGI. Ni siquiera tiene que pasar, uno está al lado del otro, pero los dos son el Ministerio de Economía y Finanzas. Y ahí la gente está en problemas. Es lo que a mí me preocupa, que se empiece a utilizar este mecanismo de revalorización para cambiar el uso de suelo. O sea, pues, alguien diga, ve, lo cierto es que la Boca de la Caja y San Sebastián y muchas otras cosas necesitan rascacielos, porque ese es el uso valioso. Entonces la gente se tiene que ir. Y este es un mecanismo de expropiación realmente de la tierra. Pero es que hasta dónde, profesor, también hay otra parte que se señala o que puede estar señalándose en este decreto, la posibilidad precisamente de lo que usted acaba de plantear, de los cambios de zonificación y usos de suelo, lo cual traería como a colación, frente a lo anteriormente señalado, la posibilidad pues de elevar el valor catastral, que es lo que ellos desean y lo que usted está explicando, y que al final de cuentas, elevado el valor catastral, va a elevar, aunque se mantenga el mismo porcentaje, y es allí la trampa. Es allí la trampa, además de haber sido un decreto promulgado en medio de un partido de fútbol para meterle un gol a la población del Estado panameño, con un ministro mentiroso, porque posteriormente sale a decir que el decreto se encontraba suspendido y él no puede arrogarse la función de suspender un decreto que había sido promulgado en Gaceta Oficial, lo cual lo hace o ignorante o mentiroso. Y ambas cosas son peligrosas para un Estado y frente a la opinión pública mandar ese mensaje. Con posterioridad, la suspensión sale publicada en otra Gaceta Oficial, pero ¿hasta qué tiempo?
Entonces, ¿qué es lo pertinente aquí, profesor? Suspender significa momentáneamente, mantener en suspenso algo. ¿Por cuánto tiempo? Para que se atenúen el temporal y volver nuevamente a replantear, o lo que se debe establecer aquí es la derogación de este decreto. Mira, por comenzar la derogación, y mira que digo por comenzar, porque yo creo que, digamos, detrás de todo esto hay un andamiaje para llevar a cabo lo que ellos quieren llevar a cabo. Entonces hay que revisar, hay que asegurar no solo que se derogue el artículo, ¿verdad?, el articulado de ese decreto, del decreto 130, sino que hay que asegurarse de que la estructura legal de este país defienda la propiedad de la vivienda a las personas que la están usando, ¿verdad? Y eso es muy importante, o sea, que se entienda que para las familias la casa no es una mercancía, la casa es, ¿verdad?, un valor o un bien que asegura un derecho humano muy importante, que es el derecho humano a una vivienda digna. Otra cosa es si yo vendo mi casa, y tengo una ganancia de capital muy alta, está bien, eso me pueden pedir que, digamos, yo pague por mi ganancia, pero no simplemente porque en el fondo, mire, la gente va a tener la desgracia de que si a mi alrededor empiezan a aparecer casas muy grandes y casas muy caras, mi casa de clase media o de clase popular sube de valor y yo me tengo que ir de ahí. Entonces eso no puede ser, hay que revisar todo ese andamiaje. Y la gente tiene, hay un derecho, de nuevo es otro geógrafo que se ha metido en este problema, se llama David Harvey. Y él escribió un libro, a mí me parece un libro interesante, se llama El derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad es que los habitantes de la ciudad de Panamá, por ejemplo, tenemos derecho a decir cómo queremos que sea nuestra ciudad. Y ese derecho nos están quitando del todo, porque ni siquiera nos están diciendo dónde podemos vivir. Pero, bueno, son los mecanismos no consultados, digamos, sin consultar a la población, y es el momento ahora. Esto no va a pasar si la población no protesta y no se organiza. Protesta evidentemente dentro de los márgenes de la no violencia, pero sí hacer sentir su voz, porque si no, ¿verdad?, esto está suspendido. Mañana pueden ser los carnavales, se nos olvida todo y el decreto 130 vuelve, porque, ¿verdad?, derogan el decreto 132, que es el que lo suspende, y entonces el decreto 130, más todo el resto del andamiaje. Mire, es que en este país están pasando cosas increíbles. Miren, Martín y Chirro, digo, este documento que está fabricando la ACP es tan antinacional que lo van a hacer en inglés. A pesar que el idioma oficial, según la Constitución, es el español. Y cuando esté aceptado en inglés, lo van a traducir al español para que el resto de los panameños se enteren de qué se trata. Digo, aquí se trata de salvar la casa y salvar la nacionalidad. O sea, aquí se trata de que, digamos, se empiecen a respetar los derechos de la población. Porque esto es la punta del iceberg de algo que hay detrás de todo esto, es decir, bueno, el país es para unos cuantos y el resto, digamos, lo que le pueda pasar no interesa. Y el país no puede funcionar así. O sea, por eso tenemos esta crisis institucional que tenemos en el país, digamos, y crecientemente lo que no se da cuenta esta gente que estamos llevando al país a un estado fallido, donde no se resuelve educación, no se resuelve salud, no se resuelve el seguro social, no se resuelve la seguridad ciudadana, y entonces, bueno, simplemente, digamos, lo único que les interesa es no resolver los problemas, y ese es un estado ya fallido, y eso es bien peligroso. O sea, y yo creo que tenemos que entender que este asunto de este decreto es parte de algo que nos está llevando en esa dirección y que necesitamos rescatar a nuestro país para que el país vuelva a ser, ¿verdad?, un país que resuelve problemas, un estado no fallido, un estado con capacidad de resolver los problemas fundamentales de la población. Yo le estaba diciendo aquí a Martín, para que tú tengas una idea, ¿verdad?, estos son datos del Banco Interamericano de Desarrollo. Correcto. Entre los niños de 6 a 11 meses, ¿verdad?, a nivel nacional, el 36% de los niños panameños de 6 a 11 meses, adivinen de qué sufren. Sufren de prevalencia de anemia. Tan anémicos, profesor. Ese es el problema. Entonces, ¿verdad?, el 20% de los que están de menos de 5 años están subnutridos. Entonces, digamos, son los problemas que el país tiene que resolver, no simplemente seguir en esta especie de vorágine
donde cada día se le quita más a la población para concentrarlo en un pequeño grupo de los que dominan este país. Eso realmente va a terminar por destruir, va a crear una situación difícil en el país, va a romper toda la institucionalidad, y yo creo que esto que estamos viendo a nivel de la vivienda nos debe llevar a pensar en ese problema más grande que tiene el país. Nosotros en diversas ocasiones hemos estado diciendo al pueblo que nos escucha que para resolver definitivamente, o por lo menos a muy largo tiempo, estas cosas nosotros necesitamos un proceso constituyente para establecer normas claras y que reglamenten el hacer de los funcionarios públicos para que el pueblo panameño sea protegido de estos desvaríos de la clase económicamente poderosa aquí en Panamá que está dominando, y que de la noche a la mañana te sacan un decreto ejecutivo 130, pero así como te sacaron el 130, y ha habido una gran protesta, y por cierto felicito al pueblo panameño por ello, te pueden sacar un decreto ejecutivo 500 que establece otra ñamura, otra locura, o como ese que nos dice el profesor que están haciendo en la ACP y que lo van a hacer en inglés inclusive. Esto no puede ser, pero si nosotros establecemos en la Constitución estas reglas, que los impuestos estos tienen que ser puestos en la Constitución porque para que mañana pasado no puedan estos gobiernos resolver sus problemas aumentando los impuestos a la población. De tal manera, ¿qué tal le parece a usted que estas cosas adquieran rango constitucional, profesor? Sí, bueno, es que yo creo que de eso se trata. Además, tiene que ser una constitución bien hecha, ¿verdad?, que asegure estos derechos. O sea, no es una invención. En este caso, el derecho a la vivienda es un derecho humano. Pero aquí estamos hablando del derecho de la alimentación de estos niños. También se viola. O sea, se violan uno y otro derecho. Yo creo que, digamos, refundar el país sería eso. Exacto. Refundar el país sería, digamos, darnos la institucionalidad que asegure una estrategia, incluso de desarrollo económico y social, precisamente basada en esa idea de los derechos humanos, pero derechos humanos en el sentido amplio, en el sentido de que, bueno, estos derechos, e incluso el derecho al medio ambiente, que son los derechos que debían de quedar consignados. Pero lo cierto es lo siguiente, la gente tiene que entender algo. Yo creo en la constituyente y que la constituyente hay que hacerla. Pero si la población no se organiza y no sacamos un proyecto de constitución distinta, digamos, no va a pasar absolutamente nada. Capaz que nos hacen una peor que la que tenemos ahorita. O sea, profesor, y yo quiero leer textualmente un documento que el profesor me entregó aquí, con esas palabras que usted acaba de señalar, porque también se aplican en el tema constitucional, dentro del tema del decreto ejecutivo 130, que reglamenta la situación de la ley de descentralización y específicamente en lo que se refiere a su financiamiento. Y como hemos señalado con anterioridad, no puede permitirse toda vez que aquí hay un gran latrocinio, no de esta administración solamente, sino de otras muchas. Aquí hay mucha gente que no puede justificar su riqueza. Aquí hay mucha gente que la percepción aquella que el pueblo tenía de que los que suben, suben para robar, ha dejado de ser una percepción. Aquí hay aspectos que aclarar que no se han definitivamente esclarecido, como es el caso del el mega escándalo denominado Odebrecht, donde los Estados Unidos tipificó a esta empresa como una gran organización criminal, donde está confesa en Suiza, en Brasil y en Panamá. Y yo no puedo ser, ni soy el que pueda imaginarse que aquí en Panamá no hizo desmanes, que aquí en Panamá no hubo sobreprecios, que aquí en Panamá no hubo nadie involucrado en situaciones ilícitas cuando lo hicieron en Brasil, en Estados Unidos, en Suiza, en Perú, en Colombia, en República Dominicana, en la India. Así que aquí no pasó eso. En 3 administraciones con anteriores, incluyendo a esta, no. Al menos a este servidor no le pasa eso por la cabeza. Entonces, la población tiene que entender, y leo textualmente, como dice el profesor Jovanes, para no robarme la autoría, que para conservar sus viviendas y evitar ser expropiadas por una política de acumulación por desposesión, deben movilizarse efectivamente para defender su derecho humano. Movilizarse, no chatear, no mandar tweets
Porque eso ha sido ahora, que si bien es una novedad, yo no digo que se quede o se desdeñe, pero la gente, los gobiernos tienen que sentir el descontento de su población como parte de un elemento esencial de todo Estado y salir a expresar ese descontento dentro de la cultura de la no violencia, como señaló el profesor específicamente. Defender su derecho humano a una vivienda digna. Al hecho de que el gobierno haya suspendido su aplicación no significa que haya declinado sus intenciones, no, y menos cuando esta y otras administraciones no han evidenciado su amor por el latrocinio, su amor por el robo a la cosa pública. Debemos exigir como primer paso la derogación total y definitiva de este decreto 130 y otros aspectos dentro del tema de la constituyente, como bien señaló el profesor, el tema de ambiente, el tema del derecho humano al trabajo, donde da vergüenza en este país que aquí la clase empresarial que se rasga la vestidura le dice a un abogado cualquiera que sea, despídeme a Chirro, pero Chirro no ha incurrido en ninguna causal. No, abre el 2-3 y agarra esta vez, esta me gustó y aplícasela, porque aquí no hay ministro ni tribunal que pueda impedir eso. Y eso se lo debemos a administraciones anteriores, como la de Ernesto Pérez Valladares cuando modificó con la ley 44 el 12 de agosto de 1995 y estableció el libre despido aquí, contrario a lo que estableció quien él dice que se lleva y se identifica, que fue Omar Torrijos en 1972. Pero bueno, vamos a hablar de otra cosa, profesor. ¿Cuál es su perspectiva para el año 2019? ¿Cómo usted ve el futuro económico del país, el futuro de la población? ¿Qué nos espera? ¿Qué nos depara? No es que usted sea divino, profesor, pero su experiencia nos puede orientar. Bueno, mira, yo creo que en lo económico, por comenzar, se están cometiendo errores muy importantes, ¿no? Y yo creo que, voy a mencionar quizás el que a mi juicio es el más duro de todo, y es que los gobiernos con su política de aperturismo están dejando que el sector agropecuario muera. A esta altura, de cada 100 balboas que se producen en el país, solo 90 centavos se producen en el sector agropecuario. Ya no llega ni a un balboa. Pero el problema es el siguiente, el problema es que en el sector agropecuario y lo que es conexo al sector agropecuario, todavía trabaja el 15% de la población laboral de Panamá. De terminar de liquidar al sector agropecuario, como lo están haciendo con esa política salvaje de importaciones, aunque puede ser buena para los comerciantes, los grandes comerciantes importadores, está dañando a los agricultores. Pero ¿qué va a pasar? Supóngase que eso va a pasar a la larga, van a destruir el sector agropecuario. ¿Qué va a pasar con ese 15% de la población económicamente activa que labora? ¿Va a emigrar a la ciudad? Va a migrar a la ciudad. ¿Cuánto significa ese 15% en gente, profesor? Bueno, son como 227,000 personas. Que van a migrar del campo a la metrópoli. Entonces, digamos, vamos a tener problemas. Ese es un primer problema que aquí donde ya es difícil, ya tenemos problemas de agua potable, problemas de que la infraestructura de la educación no funciona bien. Y entonces, en lugar de tratar de retener a la gente, dándole servicios allá de proteger la agricultura, estamos haciendo eso. Y por otro lado, digamos, hay una cosa que es técnica, pero voy a tratar de decirla en los términos más sencillos. Ya no es tan fácil como antes desarrollarse solo exportando. Por ejemplo, hasta antes de la gran crisis del 2008, exportar era relativamente fácil. ¿Por qué? Porque cada vez que la economía mundial crecía en 1%, el comercio internacional crecía en 2%. Entonces era bien, eso ya no pasa. Las últimas estadísticas están en 0.8 o 1%, o sea que realmente ese desprecio que nosotros estamos teniendo, no solo con el sector agropecuario, sino también con el sector industrial. Por ejemplo, un caso, las gaseosas, aquí está entrando cualquier cantidad de gaseosa del exterior. Digamos, ¿haciendo qué cosa? Además, eso tiene que ser algún tipo de dumping, porque como una gaseosa que viene de Estados Unidos, con los salarios de Estados Unidos se vende en Panamá más barata que la panameña. Entonces ahí hay algo raro. Pero viera, cuando uno se mete en eso hay un peloteo que el ministerio dice que es la autoridad de la seguridad alimentaria, la UPSA dice que no son ellos, que es el Ministerio de Economía y Finanzas, y uno va a todos lados y nadie. Entonces, ¿verdad? Yo creo que es decir, estamos cometiendo un error
romper. Además, todavía el 7.5%, o sea, más o menos la mitad, o sea, más de 100.000 personas, si vemos lo que es en la agricultura, también trabajan en la industria. Entonces, imagínense, uno destruye la agricultura y destruye y pone en la calle por lo menos a 350.000 personas que no van a tener trabajo. ¿Verdad? Pero aún peor, los organismos, incluso hasta el Fondo Monetario está diciendo es que Panamá tampoco va a poder seguir construyendo a la misma velocidad. Porque, digamos, hacer infraestructura tiene un límite. Pero la pregunta que uno se hace, ¿y a dónde va a ir toda esa gente? Claro, acá, ¿verdad? Entonces, el escenario es bonito y dice, no vamos a crear empleo en la logística. Entonces, yo no sé cómo yo convierto un campesino de maíz en trabajador de la logística. Correcto. O cómo convierto a un trabajador de la construcción en trabajador de la logística. Entonces, realmente yo siento de que, ¿verdad? Sí, ha funcionado, ha habido un incremento en los ingresos del Canal de Panamá, eso es obvio, pero realmente el Canal de Panamá tampoco genera mucho empleo porque es muy denso en capital. Entonces, pero si nos vamos a eso, profesor, por ejemplo, yo en estos días que estaba en un restaurante con mi compadre, veía entrar a un trabajador de una empresa portuaria y mi compadre fue que destaca esta situación y dice, mira, ¿qué número lleva ese señor ahí en el pecho o en la parte de detrás del suéter? El número 60.000 y sencillo. Es decir, que la movilidad de personal es tan grande que ya iban por más de 60.000 trabajadores que han pasado por esa empresa. Y no hay 60.000 trabajadores. Y no hay 60.000 trabajadores. Como una que a través del año 95 se le concedió pues 2 puertos y hablaba y se jactaba en una publicidad que generaba más de 4.000 y hoy escasamente señala y lo tiene que confesarse, solamente tiene 2.000. ¿Dónde están los otros 2.000? La pauperización de los puestos, la no ratificación del Estado panameño del convenio 157, si la memoria no me es infiel, y 132, que se refiere al trabajo portuario, para un gobierno que dice que el pueblo primero. ¿Por qué no ha ratificado estos convenios? Entonces, esa es parte de la perspectiva hacia el 2019. ¿Qué nos depara? ¿A dónde vamos, profesor? Bueno, es que yo creo que yo pienso lo siguiente. Yo tenía digo, no la esperanza, pero sí, si uno ve lo que debió haber sido o lo que debía haber sido y ya no va a ser el espacio de la situación de cambio de gobierno y toda la parte de la campaña política que se nos viene, o sea, del proceso electoral. Digo, era el momento como para que los panameños discutiéramos qué queremos con Panamá. Y que de esa discusión, además de salir un nuevo gobierno, saliera el compromiso de una nueva constituyente. Yo, desgraciadamente, esa es mi impresión. Yo pienso de que las reformas electorales como salieron no van a permitir eso. Porque están concebidas para consolidar, y yo creo que aquí los sectores dirigentes, tanto económicos como políticos, están cometiendo un error, porque lo que no se están dando cuenta es de lo siguiente. De lo que no se están dando cuenta es que lo que están haciendo es, digamos, tratando de defender un sistema que ya no funciona. O sea, aquí en Panamá hay una crisis política, social, económica, institucional, y necesita una salida. Pero a mi juicio, el Tribunal Electoral y la Asamblea Nacional, en vez de abrir la posibilidad de que hiciéramos ese debate sobre qué Panamá queremos, y bueno, decidiéramos electoralmente qué Panamá queremos, lo que hicieron fue tratar de sostener un sistema electoral que no nos va a llevar a ninguna parte. Vamos de nuevo con lo mismo, el mismo clientelismo, después vendrá la misma corrupción, y el país se va a ir agotando en sus posibilidades. Y a mí eso me preocupa mucho. Profesor, es que lo que usted dice es correcto, ¿no? Yo participé, por ejemplo, en un evento del CADE en el año 2006, y hablaban y analizaban sobre el tema de la corrupción de los partidos políticos. Y recuerdo que el doctor Pedrechi, que le tocó disertar sobre ese tema, hablaba de que si la gente dice que los partidos políticos están corruptos, pero los partidos políticos son una expresión de la sociedad de donde emerge esta corrupción. Efectivamente, hay un régimen, hay un grupo de gente que ha secuestrado los partidos políticos
porque los partidos políticos no son los responsables, son las personas que están detrás de ellas. Y efectivamente han llevado a que la gente no crea en ellos. Definitivamente el sistema del régimen de clientelismo se repite una y otra vez a distintas administraciones. No hay ni siquiera la capacidad de imaginar o tener una situación de una mentira nueva, de una farsa nueva, de una forma de delinquir distinta. Ya no tienen ni qué inventar porque se repite una y otra vez. Entonces, frente a ese escenario, frente a una situación de desprestigio, de una asamblea desprestigiada, que prácticamente en esta administración nace corrupta, con un órgano judicial malo, perverso, también que se arropa dentro del manto de esa corrupción, sino como partícipe, sí como encubridor, al no permitir que se investigue a una asamblea, a ver cómo se utilizaron más de 200 millones, cómo se utilizaron más de 430 millones, y un ejecutivo que chantajea y soborna a través de partidas y contratos, a través del presupuesto general del Estado por constitución, que le corresponde elaborar entonces, ¿qué pudiera darse en el 2019? Bueno, mira, yo creo que, quizás es soñar, pero yo creo que, como alguien dijo, si uno no tiene un sueño no funciona, ¿no? Esa es la idea de Luther King. Yo pienso lo siguiente, o sea, yo pienso que la tarea en este momento es construir, ¿verdad?, un movimiento amplio. ¿Qué quiero decir con un movimiento amplio? De todo lo que estamos siendo afectados por esto. O sea, por el decreto que estamos viendo, al productor agropecuario, al trabajador, ¿verdad?, que nunca gana una en ningún lugar, ¿verdad?, al educador, que no fueron capaces de cumplirle con el gasto de 2% para la educación, ¿verdad?, a las amas de casa, que cada día, pese a que dicen que no hay inflación, ese es el mejor barómetro de la inflación, son nuestras esposas que saben lo que está pasando. Entonces eso, da la posibilidad de, es lo que yo pienso, de hacer un trabajo desde ahí, desde ir conformando, irse acercando a esa población. Y eso no se hace con clientelismo y cosas grandes, sino acercándose a las luchas que hay de la población y ir tratando de crear un hilo conductor que nos diga que en el fondo es el sistema que tenemos el que está haciendo todos esos daños. Eso puede crear una posibilidad de crear entonces una cosa, porque si hago un partido político y no lo hago por esa vía, a la larga después lo puedo hasta inscribir, después nadie vota conmigo porque la gente no está comprometida con un proyecto. Hay que hacer el proyecto con la gente. Bueno, lamentablemente, profesor, el tiempo se nos ha agotado. Le agradecemos la participación y haber aceptado nuestra invitación. Y nosotros nos estamos viendo pues prontamente el próximo miércoles, que le toca a la amiga Zulay. La verdad que lo felicito, profesor, por tan bella exposición, tan sabionda, que estoy seguro que nos ha ilustrado mucho, porque fíjese que nosotros no hemos intervenido casi nada para que usted pudiera exponer en las verdades que están ocurriendo. No todos los días la gente tiene la oportunidad de escuchar a un profesor en economía hablar. Sobre todo honesto. Nos vemos prontamente. Gracias. Hemos presentado Trocha Abierta.